Bien, vamos a comenzar entonces esta clase entrando ya al tema de lo que es la hidráulica. Vamos a abrir la siguiente presentación. Muy bien, vamos a iniciar entonces el tema de hidráulica. Y aquí nos dice lo siguiente. Primero iniciaremos definiendo que un fluido es un líquido o un gas. Y la característica principal de un fluido es su incapacidad para resistir fuerzas cortantes, lo que implica que pueda fluir. En mecánica de fluidos, pues se estudia el comportamiento de líquidos y gases, especialmente los líquidos, en dos condiciones. Los fluidos en reposo, que es campo de estudio de la hidrostática, y los fluidos en movimiento, que sería la hidrodinámica. En este caso, vamos a comentar brevemente qué es lo que vamos a trabajar y dónde se aplica esta temática. Y en la mecánica de fluidos es fundamental en campos tan diversos como puede ser la aeronáutica, la ingeniería química, civil e industrial, la meteorología, las construcciones navales y la oceanografía. El término de hidrodinámica, como nos dice acá, se aplica al flujo de líquidos o al flujo de gases a baja velocidad, en el que puede considerarse pues, que el gas es esencialmente incompresible. La aerodinámica o dinámica de gases pues, se ocupa del comportamiento de los gases cuando los cambios de velocidad y presión son suficientemente grandes para que sea necesario incluir los efectos de compresibilidad. Entre las aplicaciones de la mecánica de fluidos están la propulsión a chorro, las turbinas, los compresores, las bombas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la hidráulica? La hidráulica pues estudia la utilización en ingeniería de la presión del agua o del aceite. ¿Qué conceptos debemos tener claros antes de iniciar el estudio del hidráulico? Y en el primer concepto previo que les voy a pedir que recordemos es el volumen. El volumen nos dice que este término tiene que ver con un concepto matemático y físico a la vez. En el caso del concepto físico, se refiere a la región del espacio que ocupa un cuerpo. Y en la parte del matemático nos especifica la expresión matemática que determina esa región y se puede medir en metros cúbicos o en centímetros cúbicos. Ahora, para determinar el volumen de un cuerpo, pues se necesita conocer su forma física. Para cuerpos especiales existen fórmulas específicas. Aquí vamos a recordar un poquito de las fórmulas para calcular volumen. Por ejemplo, para un cubo, nos decía que la fórmula es lado al cubo. Después, para lo que sería una esfera, pues es 4/3 de pi por radio elevado al cubo. Para un paralelepípedo de lados A, B y C, el volumen sería A por B por C. Después tenemos un cilindro con base de radio R y altura H. En este caso el volumen sería pi por radio al cuadrado por altura. Bien, ¿ya recordadas estas fórmulas? ¿Qué pasa cuando tenemos que calcular, por ejemplo, el volumen de un cuerpo que es irregular?
Dice acá, si un cuerpo es irregular, por ejemplo una piedra, pues no existe una fórmula matemática que permita determinar su volumen, y si la hay de seguro es muy compleja. Entonces, ¿cómo se determina su volumen? Hay un procedimiento muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, colocamos un vaso con agua hasta cierto nivel, se marca ese nivel, después se coloca el cuerpo en el interior del vaso con agua y se marca el nuevo nivel. Ahora, el incremento de volumen en el agua, pues, corresponde al volumen del cuerpo. Por lo tanto, hay que procurar que el vaso tenga una forma geométrica simple para determinar el volumen de agua. Por ejemplo, puede ser un cilindro, ¿sí? Y calculamos ese volumen desplazado, ¿sí? Y eso nos daría el volumen de la piedra, ¿sí? Este es un método bastante sencillo. Bien, vamos a ver este primer concepto del día de hoy, que es la densidad, ¿sí? Que es una de las características de los fluidos y también de los materiales y gases, diciéndolos. Nos dice que es una medida que representa la cantidad de materia que hay por cada unidad de volumen de un cuerpo. En este caso, la densidad nos dice que es igual a la masa entre el volumen en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre metro cúbico. En general nos dice que los sólidos pues tienen mayor densidad que los líquidos y estos mayor densidad que los gases. Pero dentro de los sólidos, por ejemplo, hay unos con más y otros con menos densidad. Aquí tenemos estos valores. El agua, pues nos dice allá que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico o 1 gramo por centímetro cúbico. La madera tiene 800 kilogramos por metro cúbico o 0.8 gramos por centímetro cúbico. El aceite tiene 920 kilogramos por metro cúbico o 0.92 gramos sobre centímetro cúbico. La leche 1.030 o 1.03 gramos sobre centímetro cúbico. El aire 1.3 o 0.0013 gramos sobre centímetro cúbico. Igual podemos ver el agua de mar que tiene 1025 kilogramos por metro cúbico o 1.025 gramos sobre centímetro cúbico. La tierra tiene 5500 kilogramos por metro cúbico o 5.5 gramos sobre centímetro cúbico. El acero tiene 7.8 kilogramos por metro cúbico o 7.8 gramos, no, 7800 o 7.8. Y el mercurio tiene 13.600 kilogramos por metro cúbico o 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Finalmente la gasolina nos menciona ya que son 680 kilogramos por metro cúbico o 0.68 gramos por metro cúbico. Bien. Ahora, ¿cómo se hace el cálculo de las densidades? Como nos indica ya, pues una forma pues, simple de determinar la densidad de un cuerpo es dividir la masa entre el volumen. Supongamos que tenemos un cuerpo cualquiera, determinamos primero su masa, después su volumen, finalmente la densidad, aplicamos la fórmula que es masa entre volumen. Bien, ahora vamos a abrir un documento en el cual tengo unas fórmulas. Vamos a compartirlo aquí y ustedes me dicen, ya lo pueden ver, donde tenemos unas definiciones, ¿sí?, de la densidad y peso específico. Son esos dos términos que vamos a estudiar el día de hoy. Bien, primero está la densidad. Nos dice, ¿ya lo pueden ver todos? Como vimos en su momento, pues la densidad expresa la masa contenida en la unidad de volumen. Es decir, densidad es igual a masa dividida entre volumen. La masa está en kilogramos. El volumen puede estar en metros cúbicos. Por lo tanto, la densidad sería expresada en kilogramos sobre metro cúbico.
Después hay otra fórmula que vamos a ver hoy, que es el peso específico. Aquí nos dice que el peso específico de una sustancia se determina dividiendo su peso entre el volumen que ocupa. Entonces sería el peso específico igual al peso entre el volumen, sería masa por gravedad entre volumen. O también tenemos esta otra fórmula que sería, usando en términos de densidad, y aquí están las tres fórmulas, por favor que las anoten. ¿Sí? Densidad por gravedad. Aquí tendríamos pues el peso específico en unidades de newtons sobre metro cúbico. El peso estaría en newtons. También podemos usar la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos el volumen en metros cúbicos, la masa en kilogramos y la densidad, como vimos, en kilogramos sobre metro cúbico. Y bien, estas dos fórmulas, o estos dos términos, los vamos a emplear para resolver el siguiente ejemplo. ¿Sí? Y nos dice aquí, ejemplo 1, 0.5 kilogramos de alcohol etílico ocupa un volumen de 0.000633 metros cúbicos. Inciso A, ¿cuál es su densidad? E inciso B, ¿cuál es su peso específico? Bien, vamos a aplicar estas fórmulas, observen muy bien. Para el inciso A, como nos piden densidad, vamos a usar los datos de masa, que es 0.5 kilogramos, volumen, que es 0.00633 metros cúbicos, y la gravedad, que es 9.81. Aquí nuestra fórmula correspondería a densidad igual a masa entre volumen. En la sustitución sería dividir 0.5 kilogramos entre los 0.000633 metros cúbicos. Se hace esa operación, que es una división muy sencilla, nos quedaría una densidad de 789.88 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está claro? Bien, copien este ejemplo. ¿Hay alguna duda? Por mi parte no más. Muy bien, anótenlo y ahorita pasamos al inciso B, por favor. Muy bien, vamos a continuar, vamos a pasar ahora al inciso B. En este inciso B nos piden cuál es su peso específico. Aquí vamos a usar la fórmula que nos establece que el peso específico equivale a la masa multiplicada por la gravedad entre el volumen. Sustituyendo los valores, nos quedaría 0.5 kilogramos por 9.81 entre 0.000633 metros cúbicos. Y eso nos daría un resultado de 7.748.89 newtons entre metro cúbico. ¿Sí? Así queda el inciso B. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Muy bien, ¿ya está anotado? ¿Ya está anotado, chicos? Ustedes me dicen para Sí, pasar profe. al caso. Bien, continuando con la presentación, ya vimos el caso de densidad y peso específico. Corresponde ahora ver el concepto de presión. ¿Sí? ¿Cómo se define presión? Bien, aquí nos menciona que la presión, pues la idea más simple que se tiene sobre presión se relaciona con la acción de aplastar algo. Y cuando se aplasta algo se ejerce una fuerza sobre una región del objeto. Y como dice acá, si la fuerza se ejerce sobre un objeto que es F, en este caso, y la región sobre la cual se actúa es A, que sería el área, se tiene que la presión que se ejerce es fuerza entre área. Anoten esa fórmula, ¿sí? La presión es igual a fuerza entre área. Bien, ahora, ¿cómo se maneja esta magnitud? Aquí nos dice que la presión se mide en newtons entre metro cuadrado. Esta unidad se va a denominar pascal. Vamos a cerrar esto. Y un pascal equivaldrá a un newton entre metro elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Ahora, ¿dónde podemos observar presión? Podemos observar en los deportes, en el corte de carnes, en los zapatos, en las construcciones. ¿Sí? Pues aquí nos ponen un pequeño ejercicio que nos dice, si un libro tiene una masa de 0.4 kilogramos y su portada mide 20 centímetros por 15 centímetros y está apoyado sobre una mesa, el peso del libro ejerce una presión sobre la mesa. Entonces, ese peso será la fuerza. Entonces, el peso lo calculábamos, recuerden, multiplicando masa por gravedad, entonces sería 0.4 por 9.8. El peso del libro son 3.92 newtons. ¿Cómo calculamos el área de contacto? Serían los 0.2 metros por 0.15, nos da 0.3 metros cuadrados. Y miren cómo calcularíamos la presión. Si decimos que es fuerza entre áreas, serían los 3.92 newtons entre 0.3 metros al cuadrado. El resultado serían 13.067 pascales. ¿Sí? Copien este ejercicio que acabamos de explicar, ¿sí? Para la fórmula de presión. Ya con esto concluimos la clase de hoy. Hoy vimos densidad, peso específico y presión, que digamos son los primeros conceptos en hidráulica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, ya con esto concluimos la sesión del día de hoy. ¿Sí? Les voy a compartir igual en Classroom las diapositivas y el Word, donde presentamos igual esos ejemplos y las fórmulas. Y se los voy a subir en Classroom. Por mi parte sería todo. Les quiero agradecer su atención y nos vemos mañana para continuar con estos temas de hidráulica. Cuídense mucho, que tengan una buena tarde a todos. Es maestro. Hasta luego.